Pues damos por inaugurada la mesa de comunicaciones del Congreso Internacional Derecho a la Educación, Innovación Docente y Mejora Educativa, con la primera de las comunicaciones de unos compañeros que tengo el placer de presentar, que son Susana Berrocal Díaz, Sonia Bernal Chico y Javier Muñoz del Prat, con la comunicación El sistema penitenciario en el ámbito de la simulación jurídico-criminológica. Y nada, pues como ya os he dicho, y también marca el director del Congreso, Jorge Castellanos, pues tenéis 7 minutos para defender vuestra comunicación. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Voy a intentar ser más breve, 7 minutos, y si queréis hacer preguntas, pues se las hacéis a Cristina, que se las sabe todas, ¿no? Agradeceros la asistencia, porque es verdad que escucharme sobre un tema de simulación es un poco hard a estas horas. La presentación es la simulación como herramienta educativa en criminología. Nos hemos basado en una simulación para hacer una junta de tratamiento penitenciario y en concreto para la reinserción de internos. Esta ponencia la ha llevado a cabo Susana Berrocal, que es especialista en criminología, doña Sonia Bernal, que es especialista en innovación pedagógica y en marketing digital, así como el que les habla, Javier Muñoz, que soy especialista, si soy algo, en emprendimiento o en empresa. ¿Qué es lo que hemos hecho? Aquí podéis ver, si veis la diapositiva, una especie como de rosco que en el fondo es la base para todo nuestro modelo pedagógico en la Universidad Europea. Nosotros, como veréis, en la parte baja pone prácticas en entornos simulados. Por tanto, hemos hecho una simulación en la cual... ¿Por qué una simulación? Porque la idea era intentar atraer la praxis al aula, a lo académico. Y una de las formas que creemos que es más fácil pues ser haciendo prácticas profesionales, pero eso hay que esperar. ¿Qué hemos traído? Esa práctica, esa simulación. ¿Por qué? Porque al final el alumno, mediante la recreación de un proceso real profesional, lo que le permite es poder aumentar sus conocimientos, sus habilidades y sus competencias. Y hay una conexión real entre esa praxis profesional, en este caso de la Junta de Tratamiento de Prisiones Penitenciarias, con el aula. También aplica a otros dos pilares. Uno de los pilares es la transdisciplinaridad, porque no os voy a hacer un spoiler, pero la mayoría de los alumnos son criminólogos, pero aparece criminología con ADE, criminología con derecho y criminología con psico, y además, si el proceso se hace bien, aparecen unos alumnos de ciclos y de marketing que apoyan el proceso. Por lo tanto, hay una transdisciplinaridad y además hay un currículum integrado. ¿Por qué? Porque se ve la Junta de Tratamiento Penitenciario, que es algo puramente de criminología o de penitenciario, se ve desde los distintos puntos de vista de distintos grados. Si esto fuese una pirámide de Maslow, pues empezaríamos de abajo arriba, pero como no lo es, empezamos de arriba abajo. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Nos interesa a nosotros en esta simulación principalmente, lo voy a decir en inglés porque es mucho más de postureo, learning by doing, o sea, aprender haciendo. Pero además vamos un poquito más, aprender haciendo y ser. ¿Qué significa? Que nosotros creemos en la persona, en el estudiante, y que el alumno aprenda a través de la simulación de forma 360. ¿Para qué? Para con retos reales y trabajando en equipo, porque si no trabaja colaborativamente, cuando vaya al mundo profesional va a adolecer de las capacidades para poderlo llevar a cabo, hacer una integración competencial. O sea, no ponemos la competencia al principio, ponemos primero al alumno y a partir de esa simulación conseguimos esas competencias. El objetivo de la simulación en la Junta de Tratamiento, para aquellos que no sepan lo que es la Junta de Tratamiento, porque yo hace 6 meses no sabía lo que era la Junta de Tratamiento, siento decirlo, más en Derecho y al lado de Laura, la Junta de Tratamiento en teoría se reúnen en las prisiones cada 6 meses. Realmente no es así, sino que se puede alargar el tiempo y se reúnen 4 profesionales, un psicólogo, normalmente un jurista y varios trabajadores, 2 o un trabajador social que hacen de orientadores. ¿Qué analizan? Analizan básicamente al interno y analizan 2 funciones. Por un lado, el riesgo que tiene el interno de no reinsertarse o no reeducarse y la protección de la sociedad y también del interno. ¿Cuál es el objetivo? Siguiendo el artículo 25.2 de la Constitución, y que si no Cristina me corrija, la reinserción y reeducación del interno. Eso es lo que queremos explicar.
y cómo ese psicólogo, ese jurista y esos orientadores trabajan conjuntamente para analizar el interno. Por tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hacemos una aproximación profesional, una cualificación integral y una colaboración efectiva entre distintos grados, psicología, derecho, criminología, para poder aproximarnos efectivamente al problema. La metodología es relativamente sencilla, es conseguir reunir 4 alumnos. ¿Por qué? Porque estamos reproduciendo el modelo de junta penitenciaria para desarrollar ese análisis del interno. Y ahora hablaremos quién es el interno. Y si vemos la posibilidad de reinsertar a ese interno, aparece un programa de emprendimiento. ¿Para qué? Para que el interno se pueda reinsertar en la sociedad a través de una startup ya creada. No vamos a hacer que el interno cree, en principio. Nosotros preferimos que haya ya algo al cual el interno ya tiene suficiente con reinsertarse para encima empezar a emprender. Los participantes del estudio son 42 alumnos, como he dicho, de los grados de criminología, criminología y derecho y criminología y psicología. Está ampliamente feminizado porque son 37 mujeres y 5 hombres y una edad media de 21 años más o menos. Luego tenemos un instrumento evaluador que es un cuestionario Likert con 15 ítems en el cual valoramos lo que han aprendido y también tenemos un poco de feedback de esa simulación, cómo ha ido. El procedimiento, quizá aquí es lo que me parece más interesante. Hay 3 fases, son con catedradas. La primera fase quizá para mí es la más difícil para el profesor. ¿Por qué? Porque es la creación de los grupos. Claro, si lo que queremos es reproducir una situación profesional, tenemos que estar muy atentos a cómo seleccionamos alumnos, a cómo combinamos a los alumnos, ¿para qué? Para que su formación sea correcta, para que no haya desequilibrios dentro de los grupos y para que todos los grupos puedan aprender y proyectarse. La segunda fase, quizá para el alumno, sea la más aburrida, pero es interesantísima porque es el profesional, el profesor, el docente, que va a estructurar y les va a dar unos criterios para poder llevar a cabo la simulación. Y la tercera fase es la simulación en sí misma. Entonces aquí es cuando se hace la cosa más interesante y más divertida y donde hay más aprendimiento. Se recrea esa junta de tratamiento y aparece el interno. El interno no es un interno, es un policía nacional que hace de interno. Y como hace de interno lo hace de forma disruptiva. No disruptiva para una junta de tratamiento, sino para los alumnos, porque los alumnos no saben que es un policía nacional, no saben cómo va a reaccionar y ellos están acostumbrados a sus clases y de repente ese policía nacional que tiene una experiencia dilatada en esto empieza a actuar como un interno. Entonces los alumnos tienen que empezar a valorar esos cambios de humor, esas formas distintas y además una vez que lo han valorado, tengo también ahí a Sonia, en un minuto ya acabo. Una vez que lo han valorado, aparecen los alumnos del Club de Emprendimiento de la Universidad Europea con una startup. Hemos elegido una en concreto porque es muy divertida. Son alumnos de ciclos con alumnos de marketing y de AD que han creado una app y una plataforma en la cual intentan hacer reformas y rehabilitaciones de casa. ¿Por qué hemos elegido esto? Para intentar abrir a un potencial interno que tenga ciertas habilidades previas o que pueda adaptarse a esa startup o también en el caso que sea administrativo o gestor poder ayudar en materias de marketing y gestión. Y ya acabando como conclusión, es una experiencia inmersiva, cualquier simulación es una experiencia inmersiva en la cual el alumno se tiene que enfrentar a esa disrupción que entra a través de un profesional externo al aula, no académico, y a otros tipos de grados como pueden ser los ciclos o como pueden ser los grados de marketing y AD. Al final hay un desarrollo personal que me parece, aunque no debía decirlo porque la mayoría de nosotros somos académicos, pero ese desarrollo personal me parece mucho más interesante que el meramente académico, que es vital y fundamental, por eso estamos aquí. Y nada, los resultados yo creo que confirman esa última frase que hemos puesto, el valor pedagógico de la simulación, porque hemos visto los resultados a posteriori cuando se incorporan en el mundo laboral. Muchas gracias por vuestra atención y creo que me ha ajustado al tiempo y a la forma. Si no queréis hacer preguntas, lo entenderéis, estaré eternamente agradecido.
Muchísimas gracias, Javier. Yo creo que mejor dejamos las preguntas para cuando termine toda la mesa, un minutillo, y ahora pues le doy la palabra a la compañera Laura López Almansa Beaus, que ha realizado una comunicación con el compañero Jorge Sánchez Tarazaga y Amaya de Aguinada, y bueno, la comunicación es aprendizaje interdisciplinar en el ámbito jurídico-sanitario, creación de una guía práctica para el cumplimiento normativo en fisioterapia. ¿Tenéis la comunicación en...? Sí, sí. Un poco de la sillita. Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias a los organizadores del Congreso por permitirme presentar esta comunicación. Esta comunicación que, bueno, la hemos realizado entre tres compañeros, bueno, dos compañeros y yo de la Universidad Europea de Valencia, Jorge Sánchez Tarazaga Marcelino, que es profesor de grado en Derecho, Amaya de Aguinada Flores de Rosada, que es profesora del grado en Fisioterapia y fisioterapeuta, además de jurista, y bueno, yo que soy profesora en el grado de Derecho. Hemos involucrado, ¿vale?, una actividad entre los grados de Derecho, ¿vale?, y de Fisioterapia, en ambos grados, salud y la parte jurídica, ¿vale? Todo ello marcado, como se ha anticipado mi compañero de universidad, en nuestro pilar o modelo académico que tenemos en la Universidad Europea de Valencia, que es la transdisciplinaridad. Entonces aquí, desde una experiencia entre dos grados diferentes, hemos intentado un acercamiento de los estudiantes de Derecho a Salud y de los estudiantes de Salud al mundo jurídico, ¿vale? ¿Cómo encarrilamos el proyecto? ¿Cómo enmarcamos el proyecto? Bueno, pues de todos es sabido, y yo siempre me refiero al libro de Derecho Romano, que son tochos de libros que ahora cada vez más se intentan adaptar a la práctica, pues que la formación tradicional de ciudadanos en Derecho siempre estaba centrada en un análisis de norma, jurisprudencia y doctrina. Entonces nos falta la parte práctica, ¿vale? Por contra, en fisioterapia está demasiado enfocada en fisioterapia y todos los grados de salud en la parte clínica y asistencial, pero se dejan algo que es básico, ¿vale?, con lo que se van a enfrentar todos los profesionales de la salud, ¿vale?, en el mundo real, en cuanto lleguen a la práctica clínica, que es la parte jurídica, ¿vale? Entonces, por eso decidimos, Jorge Sánchez Tarazaga y yo, por parte del grado en Derecho, las dos asignaturas pues, abarcaban, yo creo que éramos 80 alumnos entre los dos, y Amaya Sánchez Tarazaga y yo misma, porque también yo imparto docencia en salud, la asignatura de legislación y gestión de fisioterapia, de clínicas de fisioterapia, un total de unos 120 alumnos. En total, esta experiencia transdisciplinar yo creo que ha abarcado unos 150 alumnos de las dos especialidades, de los dos grados, ¿vale? Aquí tenemos una visión de la clase de parte de los alumnos, ¿vale?, porque lo hicimos en diferentes sesiones, y la idea era trabajar desde las dos perspectivas en una guía, elaborar una guía práctica o manual práctico, ¿vale?, donde los estudiantes de Derecho desarrollaban la capacidad de interpretar las leyes y los estudiantes de fisioterapia, por contra, ¿vale?, hablaban de la práctica clínica y daban el enfoque práctico desde su especialidad, ¿vale? Entonces, es un proyecto de innovación educativa, ¿vale? Estamos muy contentos con el resultado, y integraba pues, dos asignaturas concretas, una de práctica jurídica, un taller donde en la universidad y el grado en Derecho integramos todas esas cosas que vemos que pueden dar un valor añadido a nuestros alumnos dentro del grado, y por otro lado, en la parte de fisio, la asignatura de segundo curso de legislación y gestión sanitaria. Los objetivos de la propuesta, la misma pirámide que de mi predecesor, ¿vale? El objetivo general era un método de trabajo interdisciplinar, ¿vale?, para gestión de riesgos legales en la práctica. Aquí lo hemos adoptado a fisioterapia, ¿vale?, como pueden ser confidencialidad, consentimiento informado, la responsabilidad civil, penal y administrativa por una mala praxis, etc., ¿vale? Se intentó identificar la normativa clave, ¿vale?, a nivel de regulación en la práctica de fisioterapia,
con escenarios clínicos reales. Se facilitaron a los alumnos supuestos de jurisprudencia, ¿vale? Y supuestos prácticos de cada ámbito, de cada tema asignado. Así intentamos la aplicación práctica. Para la finalidad era diseñar una guía práctica, ¿vale? Una práctica segura, ética y legal, ¿vale? Un manual básico para ello. La metodología, ¿vale? Esta foto no nos ha salido muy bien, pero bueno, se pueden identificar. Aquí teníamos otra aula, ¿vale? Otra sesión donde estaban los alumnos de los dos grados conjuntos, ¿vale? Hicimos grupos mixtos. En cada grupo había 6 o 7 alumnos, ¿vale? O a veces 8, porque era un volumen bastante numeroso entre los dos grados, y combinábamos alumnos de fisioterapia y alumnos de derecho, ¿vale? Y así siempre había de los dos grupos. Asignamos la temática. Cada grupo le asignamos, responsabilidad, consentimiento, prevención de riesgos laborales, que no mencionábamos, también estaba, ¿vale? Todos aspectos prácticos para una guía de yo me abro mi clínica, ¿qué necesito saber de derecho? Entonces asignamos roles específicos para que los alumnos de derecho de cada tema analizaran la normativa. Antes se les dio unas sesiones prácticas, ¿vale? Porque no hay ninguna normativa, por lo menos en nuestro grado, de derecho sanitario, ¿vale? Específico. Y a los estudiantes de fisioterapia también se les facilitaron la aplicación en ámbito clínico ya específico de su sector y con supuestos de jurisprudencia. Hicimos el proceso de desarrollo, se crearon grupos mixtos, asignamos las temáticas y hicimos una investigación, les dejamos 2 sesiones para que hicieran el trabajo en equipo dentro de las aulas, ¿vale? Y redactaron conjuntamente cada apartado suyo. Les dimos unos parámetros y para una presentación y para un PDF a nivel ya de guía clínica para manual. Después hubo una sesión de presentación, ¿vale? Donde los alumnos, ¿vale? Hicieron su exposición ante la clase de la parte asignada, ¿vale? Y a la vez se dio una retroalimentación a cada grupo y se les hizo las matizaciones correspondientes. Se integraron los contenidos y aquí se valoró tanto el contenido jurídico como la aplicación práctica de esas exposiciones y de esos trabajos de escrito, ¿vale? De desarrollo. Innovación educativa, ya para ir terminando de este proyecto, sobre todo el enfoque transdisciplinar entre fisioterapia y derecho, ¿vale? Que parece que sean disciplinas totalmente opuestas y que cada vez más se tienen que ir integrando, ¿vale? También el aprendizaje basado en proyectos. Aquí teníamos un proyecto como la guía clínica, la guía práctica. También había un desarrollo de competencias jurídicas, ¿vale? Como una asesoría legal, ¿vale? Del sector de la clínica de fisio, de la práctica clínica, y intentamos también una formación, un trabajo colaborativo, ¿vale? entre los dos grupos de los dos grados. Resultados, salió una guía práctica bastante eficaz, ¿vale? Aquí vemos un par de diapositivas de algunas de las exposiciones de los alumnos, ¿vale? Se mejoró la comprensión normativa y de asesoramiento de los alumnos. Se potenció, muy importante, el trabajo en equipo y esa comunicación interdisciplinar, que entendemos que es básica para su desarrollo profesional, tanto en derecho como en fisioterapia. Y esto se puede entender que puede ser un modelo replicable para otras titulaciones de salud, como puede ser odontología, psicología, etc. Conclusiones. A grandes rasgos, 2 conclusiones. La colaboración interdisciplinar en el ámbito universitario, ¿vale? Favorece el aprendizaje de los contenidos jurídicos y también fomenta una reflexión conjunta para una práctica clínica. Y en segundo lugar, esta guía combina el rigor normativo con la práctica clínica y además hace a los alumnos de salud, que cuando ven leyes siempre se nos marean, ¿vale? Pues que les lleguen de una manera más cercana y que sepan en su día a día, cuando ya se enfrenten a los pacientes, en este caso en la camilla, hablamos de fisio, pero si no en un salón dental o en un sillón dental o en una mesa de consulta de psicología, una ayuda y un apoyo básico para su ejercicio profesional. Y con esto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laura.
Bueno, pues a continuación le doy la palabra al doctorando y profesor también, Miguel Casans Gómez, que nos va a hablar sobre la investigación e inteligencia artificial en el ámbito educativo, un supuesto del que aún hay que aprender mucho y además a mí me ha llegado como entre paréntesis, por lo tanto creo que son importantísimas las preguntas que tenéis ahí. Entonces nada, pues tienes 7 minutos como el resto de compañeros. Pues hola a todos y muchas gracias. A mí me han enseñado que las primeras palabras siempre tienen que ser agradecimiento y no encuentro excepción para que ahora, o sea, no encuentro motivo para que ahora tenga que hacer excepción. Así que gracias al comité organizador, en especial a José Castellano y al comité científico, y también gracias a la Fundación Valgray, a la Consellería y a la Universidad de Valencia por el apoyo que también económicamente me han prestado a través de los correspondientes contratos predoctorales. Yo voy a hablar del ámbito educativo en relación con la inteligencia artificial en cuanto a nueva tecnología digital, pero no voy a hablar de impartir docencia, en particular de Derecho Constitucional, en estos tiempos. Algo ya se ha comentado en este congreso y en general, y en cualquier caso, yo me remito a este artículo, entre otros muchos, sobre el que ya he trabajado. Tampoco entraré en la actualización de los programas de enseñanza universitaria, por el fenómeno que ahora estamos considerando. Aquí me hago eco de un informe que ha aprobado, bueno, ha publicado, mejor dicho, no hace mucho la Universidad de Valencia, y en la pasada edición de este congreso ya comenté algo sobre esta temática en relación también con la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, por lo que ahora no voy a entrar nuevamente. Y por último, tampoco voy a hablar de la obligación de alfabetización que prevé el Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo recientemente aprobado. Esto me parece importante remarcarlo en vista de la metodología del Congreso y porque ya entra directamente de lleno con lo que yo tomo como punto de partida, que es que en el ámbito educativo de la universidad la investigación como creación de conocimiento es fundamental para la docencia. Consideré bastante ilustrativa esta disposición de la Ley Orgánica del Sistema Universitario y en definitiva lo que resulta es que hay una interrelación entre investigación, docencia y transferencia de resultados que permite poner de relieve que la actividad investigadora que se realiza en la educación universitaria puede ser objeto de conocimiento y difusión por terceros e incluso influir en otros ámbitos, no solo estricto sensu lo que es la educación universitaria. Entonces, la reflexión surge al hilo de una clase teórico-práctica de Derecho Constitucional sobre la proposición de candidato a la presidencia del Gobierno y la votación de investidura, en la que ya anticipo hice uso del sistema de inteligencia artificial ChatGPT. No voy a entrar en consideraciones constitucionales, pero para contextualizar, el artículo 99 prevé lo que es la proposición de candidato y la votación de investidura, grosso modo, ¿no? Pues el rey mantiene una ronda de consultas y propone a un candidato a la presidencia del Gobierno, y esto es importante remarcarlo, a través de la presidencia del Congreso de los Diputados. Es verdad que no se trata de cualquier candidato. De hecho, la Casa de Su Majestad el Rey, pues en algún comunicado, yo he tomado uno a título meramente ilustrativo, dice que se trata de proponer un candidato a la presidencia del Gobierno que cuente con los apoyos necesarios para que el Congreso de los Diputados le otorgue la confianza, o bien, en última instancia, se disuelvan las cámaras y vuelvan a convocarse elecciones generales. Claro, yo simulé esa ronda de consultas y no se ve mucho, voy a intentar hacer un poquito de zoom. Vale, no se aprecia mucho, pero yo simulé lo que sería la ronda de consultas y los resultados que arrojaría esa ronda de consultas que mantiene el monarca, los introduje en el sistema de inteligencia artificial como restricciones, que es el pronto. Y yo pedí al alumnado que, en vista de esos resultados, esas restricciones y la composición de la Cámara Baja, seleccionase a un candidato a presidente del Gobierno. Claro, lo que no sabía el alumnado era que yo, con toda conciencia, había construido con la ayuda de ChatGPT un escenario político en el que la mayoría absoluta que se requiere en primer término y luego la mayoría simple en segunda votación no eran alcanzables. O sea, a propósito, había ideado un escenario y ChatGPT me lo iba validando
en el que no era posible que el candidato propuesto fuera finalmente investido presidente del gobierno. Por eso la conclusión que aparece ahí en el chat GPT, que dice: el equilibrio político es complicado, ya que los bloques, ya de por sí enfrentados, tienen además conflictos internos que dificultan un gobierno estable. El caso es que mientras yo preparaba esta sesión, pues hubo algo que resonó en mí. Y trabajando en un artículo científico trinal, pues llegué también a la conclusión de que el artículo 99 pues alberga espacios con cierto componente arcano o al menos con cierto componente ambivalente. Y en lo que al respecto era relevante era que pues, se está proponiendo a un candidato a la presidencia del gobierno que objetivamente puede ser elegido presidente. ¿Se trata de alguien con quien el monarca comulga ideológicamente o la intermediación del presidente del Congreso de los Diputados influye en la decisión? Yo creía que la inteligencia artificial, por ejemplo, por suponer, por caso, para barajar o investigar escenarios, podía ser útil. Y así es como fui adentrándome en la cuestión que ahora pues, voy a tratar de desarrollar. Un sistema modelo de inteligencia artificial, cuando se destina a efectos de investigación y desarrollo científicos, no se somete al Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo que ha sido recientemente aprobado. Lo dispone el artículo 6. Pues es evidente que cuando el sistema modelo no se desarrolla o pone en servicio específicamente a esos efectos, o cuando esa no es la única finalidad, esa exclusión o pelegis pues no opera. De hecho, en este sentido es cierto que el considerando 25, y cito textualmente, afirma que cualquier otro sistema de inteligencia artificial que pueda utilizarse para llevar a cabo cualquier actividad de investigación y desarrollo debe seguir estando sujeto a las disposiciones del presente reglamento. Sería el caso que yo he puesto ahí, haciéndome eco de un artículo de Pepe Tudela, que también no ilustra la situación que yo quiero, porque ChatGPT no es, la que yo pienso, la que yo quiero tratar, porque ChatGPT no es un sistema de inteligencia artificial de los que estamos considerando, pero como se está utilizando a efectos de investigación y esas reflexiones o resultados luego se utilizan para un artículo científico, bueno, nos permite aproximarnos a lo que estamos comentando, ¿no? Pero no es menos cierto tampoco que bastaría con que los resultados de salida de estos sistemas o modelos de inteligencia artificial fueran objeto de conocimiento e incluso difusión, o por lo menos que llegasen al conocimiento de los terceros interesados, para que esos resultados de salida pudieran influir en otro ámbito o influir en otros fines, sin que esta situación, en vista del tenor literal de la norma, quede regulada por el propio Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo. Entonces yo lo que considero en términos generales, lo que propongo es que en estos casos el análisis del área o caso de posible uso y la evaluación del riesgo asociado son de una importancia capital para determinar su régimen jurídico. Y precisamente esto que estamos comentando conecta con los sistemas de gestión de riesgos. No entro en su régimen o estatuto jurídico en detalle y simplemente voy a intentar destacar una de las etapas que componen este sistema de gestión de riesgos. El sistema de gestión de riesgos consiste muy grosso modo en desarrollar prácticas internas para la planificación y la gestión de los riesgos que se detecten, ¿vale? Entonces, una de estas etapas es la estimación y la valoración de los riesgos que surjan cuando se utilice conforme a la finalidad prevista. Nos llevaría a la investigación, estaríamos en el marco de esa exclusión que establece la norma europea, pero también añade, y esto es lo importante, cuando se le dé un uso indebido razonablemente previsible, entendiendo por tal aquel que derive de un comportamiento humano o una interacción con otros sistemas, no solo de inteligencia artificial, que sea razonablemente previsible. De tal manera que el núcleo de lo que yo vengo a defender es que cuando esta obligación de implantar el sistema de gestión de riesgos se presente de modo más amplio y general, como punto de partida y referencia para que estos sistemas o modelos de inteligencia artificial que se aplican en el ámbito de la investigación y el desarrollo científico se adecúen a lo que dispone el Reglamento de Inteligencia Artificial, aunque este sistema de gestión de riesgos en verdad y en principio solo está previsto como una obligación para los sistemas que se consideran de alto riesgo.
Esto está en línea con lo que establece el artículo 2.8, y ya voy a hacer ahora aquí, que no tengo una cosa más, pero voy a hacer ahora aquí. Esto está en línea con lo que establece el artículo 2.8, que dice que antes de que se introduzcan en el mercado los sistemas o modelos de inteligencia artificial, toda prueba relativa al desarrollo, la investigación y el test, la prueba, no se somete a la norma, pero después. Es verdad que habría que hacer alguna puntualización con respecto a las sandboxes similares, pero eso lo dejo hablar. Entonces aquí la lógica es similar. Cuando estamos en la investigación, el desarrollo científicos, opera esa exclusión que establece el 2.6. Pero en vista de que sus resultados de salida pueden influir en otros ámbitos o en otros fines, interesa movernos en el sistema de gestión de riesgos, al menos en esta etapa, para que el conjunto del sistema, inclusive sus resultados de salida, cumplan efectivamente la norma europea de fichaje en aras del cumplimiento normativo. Es un poco lo que imprime o caracteriza la norma europea. Es verdad que si tienen dudas, por ejemplo, sobre el nivel de desempeño que los proveedores deben acometer o los resultados de salida, pero como creo que ya me estoy haciendo mucho, no entro ahí, así que las dudas quedan sobre la mesa, pero yo como Javier espero que no me preguntéis mucho. Muchas gracias. Nada, muchas gracias, Miguel. Bien, pues no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda antes de finalizar esta mesa para darle paso a la siguiente. Bueno, como no he sacado tarjeta roja, entonces le doy las gracias a los tres comunicantes y a ChatGPT también. Y a continuación, pues pido por favor a Diego González, a Adrián Ortiz y a Pablo Muruaga pues la siguiente mesa me han comentado que no les gusta nada el PowerPoint, entonces lo van a hacer a viva voz y le doy la palabra a Diego González López, que nos va a hacer una presentación sobre la posible solución a la utilización generalizada de herramientas de inteligencia artificial en la realización de trabajos de evaluación continua en la asignatura de Derecho. Y antes de darte la palabra, decir que Diego pues, es una real futura promesa de la Universidad de Valencia, porque hace muy poquito que inició su tesis doctoral y ya está pues adelantando a muchos que ya somos doctores en cuanto a currículum, así que nada, Diego, te doy la palabra. Así pone... ¿Me escucháis bien? Así pone nervioso a cualquiera hacer esta intervención. Muchísimas gracias por tu amabilísima presentación. Antes de todo me gustaría dar las gracias al profesor Castellanos Claramunt, que aunque no esté aquí presente, pues agradecerle la defensa de la presente comunicación y felicitarle por la organización del presente congreso, que parece ya toda una saga por lo que me han contado. Igualmente extender mi agradecimiento a los miembros del comité organizador, a los miembros del comité científico y a los asistentes presentes aquí en la sala. Bien, centrándome en la comunicación, por todos es sabido que en la actualidad pues, bueno, la inteligencia artificial forma parte de nuestro día a día, ¿no? Desde el asistente de voz Siri de Apple hasta la herramienta ChatGPT de OpenAI, pasando por multitud de herramientas y programas, ¿no? Las cuales en ocasiones no se relacionan con una tecnología capaz de prestar capacidades propias del ser humano, pero parece que sí que es así, ¿no? En los últimos años hemos visto, ¿no?, cómo se ha producido un aumento considerable de los trabajos, de la realización de trabajos universitarios a través de herramientas de inteligencia artificial. Concretamente, pues bueno, trabajos de evaluación continua, TFGs, TFMs, son realizados por los alumnos con estas herramientas, ¿no? Y es que la utilización del uso de estas herramientas de inteligencia artificial de manera indiscriminada para la realización de trabajos, tanto individuales o grupales, pues constituye uno de los principales inconvenientes que esta nueva tecnología presenta en el ámbito universitario y en general en el sistema educativo, ¿no? No obstante, también antes de abordar esta cuestión me gustaría también señalar que es cierto que la inteligencia artificial presenta multitud de beneficios y ventajas que en ningún caso se rechazan, ¿no? Eso sí, siempre y cuando pues, estas herramientas de inteligencia artificial se utilicen de manera ética y responsable, y es aquí donde juega un papel fundamental la figura del docente universitario como sujeto capaz de concienciar y transmitir la forma en la que adecuadamente se pueden utilizar
las herramientas de inteligencia artificial, fomentando el uso responsable y evitando, por tanto, su uso generalizado. Bien, centrándome en la utilización masiva de las herramientas de inteligencia artificial en los trabajos universitarios, concretamente yo voy a abordar los trabajos universitarios de evaluación continua. En primer lugar, me gustaría destacar que los estudiantes utilizan estas herramientas evidentemente para elaborar el propio texto del trabajo, pero para también configurar los índices del trabajo, que es aquí donde creo que el profesorado universitario tiene una ventana, una oportunidad abierta de cara a posibilitar que los trabajos de evaluación continua se realicen desarrollando el pensamiento crítico y fomentando las relaciones interpersonales de los alumnos, ¿no? Y es que es cierto que la utilización de inteligencia artificial en la redacción de las actividades individuales y colaborativas, pues es cierto que esta puede identificarse fácilmente a través de detectores de plagio, ¿no? Como que incluso incorporan funciones de escritura con inteligencia artificial, entre los que destacan pues, Plaxcan y Turnitin. Sin embargo, la configuración del índice de trabajo es una cuestión mucho más compleja de dilucidar, ¿no? Ya que un simple sinónimo pues, puede evitar la detección por parte de estas herramientas de inteligencia artificial. Y es que, aunque sea un poco anecdótico y gracioso, me gustaría exponer cómo proceden los alumnos a la hora de elaborar los trabajos de evaluación continua, ¿no? Son 5 fases muy sencillas. En primer lugar, se eligen los integrantes del grupo, ya sean los propios alumnos o el profesor que lo realiza. Posteriormente, crean un grupo en una plataforma de mensajería instantánea, habitualmente WhatsApp. En tercer lugar, probablemente solo uno de los alumnos, el que mayor iniciativa tiene o el que más nota quiere sacar, por ello de hacer el trabajo pues, rápido y corriendo y tenerlo ya hecho para centrarme en la siguiente asignatura, elabora pues, seguramente a través de ChatGPT el índice del trabajo. Probablemente este alumno, pues como tiene tanta prisa y quiere ya que el trabajo esté hecho y la nota, divide entre los integrantes del grupo de WhatsApp el índice que le ha configurado la herramienta de ChatGPT y posteriormente pues ya los alumnos elaboran el trabajo. Evidentemente probablemente también mediante una herramienta de inteligencia artificial que ni siquiera elabora el propio texto, pero la cuestión es que pues, no ponen en marcha ni su pensamiento crítico ni desarrollan las relaciones interpersonales. Es decir, simplifican y automatizan las tareas y se aprovechan de las ventajas, entre comillas, ¿no? que tiene la inteligencia artificial y evitan pues, todas las implicaciones positivas que conlleva el trabajo en grupo. Además, cuando los alumnos observan que el resto de alumnos también actúa de esta manera, se genera un sentimiento de validación hacia su conducta deshonesta, lo cual valida y refuerza su comportamiento. Bien, para evitar esta cuestión, a mí se me ocurrió, y mi trabajo tiene por objeto, ¿no? proponer una técnica concreta de evitación o al menos minimización, si es que se pudiese, ¿no? del uso generalizado de la inteligencia artificial en los trabajos en grupo de evaluación continua. Concretamente se propone la dedicación de una parte de la actividad lectiva, ya sea el presencial en el aula o la presencial e-learning, para que el alumnado, dividido en los grupos correspondientes, razone, elabore y exponga el índice que va a presentar el trabajo de evaluación continua a través de la técnica de pensamiento creativo brainstorming. Adicionalmente, se me ocurrió pues, que cada alumno puede presentar un anexo al trabajo de evaluación continua en el que pues, especifique cuál ha sido el desarrollo de esa sesión de brainstorming, qué reglas han seguido, quién ha sido el moderador, anotar cómo se ha ido desarrollando la sesión, cómo han evaluado las ideas, cuáles han sido las elecciones finales. Y como en ese trabajo presencial se habría entregado previamente al profesor el índice del trabajo, pues también comparar que no se lo han inventado y que igualmente lo han hecho con una herramienta de inteligencia artificial. En conclusión, es cierto que la inteligencia artificial debe de ser una aliada para los docentes, sin embargo, pues también es relevante considerar que es necesario para paliar los efectos que estas herramientas tienen en el alumnado, ¿no? Que al final pues eso, simplifican y automatizan tareas, no desarrollan el pensamiento crítico ni desarrollan las relaciones interpersonales, ¿no? Concretamente, pues bueno, mi objetivo era ese,
aportaros esa técnica concreta de brainstorming por si quisieseis implementarla en algún momento en el aula universitaria. Muchísimas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Diego, por ajustarte en el tiempo y muy interesante tu comunicación. Le doy la palabra a Adrián Ortiz Climent, que nos va a hablar sobre una actividad innovando que es Gerundio, el derecho comparado para nuevos universitarios en el grado en Derecho, y al igual que a los demás compañeros, pues nada, un gusto compartir mesa contigo. Gracias, Cristina, por tus amables palabras. A ver, lo que es el título refleja un poco lo que es la asignatura de la que parte esta actividad de innovación docente, que es Sistemas Jurídicos Comparados. Mi especialidad es el Derecho Constitucional. Sistemas Jurídicos Comparados, siempre lo digo, es un cajón desastre. Tenemos derecho comparado como tal, que es el derecho comparado, tenemos derecho romano, tenemos derecho civil, tenemos historia de los códigos y las constituciones, e incluso tenemos un apartado maravilloso que es sistema anglosajón, common law, y sistemas religiosos islámicos. Por lo tanto, ¿cuál es el principal problema aquí? Que estamos ante un módulo eminentemente teórico. Los alumnos les cuesta mucho llevar a cabo no solo casos prácticos, sino pensar en una aplicación práctica para esta asignatura. Y de ahí nace lo que es esta actividad que se está desarrollando poco a poco, cada curso, y que intento que poco a poco sea una simulación completa. ¿Qué es lo que se pretende? Que la actividad, previamente lo que es el profesor, en este caso yo mismo, les asigno un tribunal supremo de un país de nuestro entorno. Lógicamente Estados Unidos cae, sí o sí. Tenemos también Francia, Italia, Alemania, incluso Portugal, y este año me he encontrado con la sorpresa de que querían hablarme del Tribunal Supremo en Argentina, cosa que, pues bueno, también es una actividad que abre a lo que es Latinoamérica a este módulo. ¿Qué es lo que intentamos a través de la primera parte, que es Data Driven o investigación? Que los alumnos tengan toda la información. Los alumnos tienen que buscar cómo se crea ese tribunal, la historia del tribunal, cómo dicta las sentencias, cómo se compone, y sobre todo buscar algún caso polémico reciente en ese tribunal. ¿Cuál es la otra pata también de esta primera fase de investigación y transferencia del conocimiento? Que los alumnos en muchas ocasiones se encuentran con un sistema constitucional de concentración o difuso. Es decir, en Estados Unidos no hay tribunal constitucional y siempre me preguntan, ¿y en este caso qué hacemos? Digo, me tenéis que explicar qué hace el Tribunal Supremo en este caso. Y, por ejemplo, si les toca a Francia o Alemania, me dicen, sí que hay tribunal constitucional, ¿no lo explicamos? Digo, no, sí, lo tenéis que explicar. ¿Cuál es el caso en este maravilloso, o en esta actividad? Que realmente se introduce en una especie de simulación judicial. Tienen que explicar al resto de compañeros cómo funciona ese tribunal, cómo dicta las sentencias, qué casos polémicos ha tenido en los últimos tiempos. Y todo ello les hace partir de una base que es completamente nula porque el profesor no les aporta la información. Ellos tienen que hacer un sistema de búsqueda. Es que no encontramos información, digo, información sí que hay. Tenéis que ir a organismos públicos, tenéis que ir al Ministerio de Justicia, tenéis que ir buscar el Consejo General del Poder Judicial análogo en cada uno de estos países y encontrar toda la información. Por lo tanto, primero se les asigna un grupo. Estamos hablando de estudiantes de primero, por lo tanto en muchas ocasiones les dificulta poder llevar a cabo esta actividad. Yo mismo les animo a que creen ellos mismos los grupos, y no, pues bueno, siempre se asignan por parte del profesor. Y lo que intentamos es que tengan, una vez configurado ese grupo, que empiecen con el proceso de investigación. Una vez tienen elaborado ese primer índice, que siempre es el problema del papel en blanco, ¿qué hacemos? Digo, elaborad el índice, yo ya os voy diciendo si vais bien o no vais bien. A continuación, se tienen que poner en el papel de un operador jurídico, tienen que explicar a sus compañeros y a mí mismo cómo funciona ese tribunal como si estuvieran dentro. La idea es de que sean un operador jurídico, bien sea un abogado, un procurador, incluso un miembro del tribunal en cuestión, y que expliquen cómo funciona ese tribunal, sobre todo cómo ha llegado el tribunal a ser lo que es, cómo dicta las sentencias, qué composición tienen, cómo se nombran los magistrados de ese tribunal, y sobre todo si hay, por ejemplo, recientemente me hablaban del caso Dobbs and Jackson, que era el de la retirada del derecho al aborto en Estados Unidos como un derecho federal para convertirlo en un derecho estatal. Digo, tenéis ejemplos
y de hecho este fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos fue uno de los que me explicaron en esa especie de simulación que, si bien no es completa, sí que con el paso de los cursos llegará a ser completamente. En otros cursos es mucho más fácil llevar a cabo una simulación, porque son alumnos incluso de segundo o de tercero. Por ejemplo, en otra asignatura, que es Derecho Civil 2, sí que hay una simulación completa, que es sobre contratación civil, pero aquí son alumnos de primer curso y, por lo tanto, la asignatura o el módulo educativo, en este caso, yo siempre digo que son módulos muy teóricos que dificultan poder realizar este tipo de actividades de innovación docente. Lo que pretendemos es que integren ese modelo académico de la Universidad Europea, que nos habla del data driven y de la simulación, para que puedan conseguir transmitir al resto de alumnos, pero transmitir también al profesor que les está evaluando cómo se estructura ese tribunal, porque al fin y al cabo están hablando del máximo órgano judicial de los sistemas jurídicos de nuestro entorno. Me he encontrado con maravillosas simulaciones, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos, que es mi especialidad, pero también tenemos simulaciones muy buenas sobre el Tribunal Supremo en Francia, y esto es importante. Me dicen, es que no encuentro el Tribunal Supremo. Digo, es que tenéis que buscar la denominación. No va a ser lo mismo el Consejo Constitucional francés que el Consejo de la Magistratura en Italia. Por lo tanto, esto también les hace ver cómo se componen esos sistemas jurídicos y las particularidades de los sistemas jurídicos en los países de nuestro entorno. Todo ello hace que la actividad, como conclusión, que no me quiero pasar, les lleve a tener una recopilación de datos y una investigación importante, empezar a utilizar las normas APA, que a ser de primer curso hay veces que no saben ni lo que es, hasta que no tienen la formación un poco más encauzada, y sobre todo transmitir esa información y esa adopción de los conocimientos y de esa investigación que están realizando, no solo al profesor, sino al resto de compañeros. El resto de compañeros, los restos de alumnos del aula no sabe de qué tribunal van a hablar sus compañeros, porque el tribunal se los asigna previamente el profesor. Por lo tanto, es una actividad que poco a poco va evolucionando hacia un modelo de simulación y de inmersión judicial en un tribunal supremo de un país de nuestro entorno. Muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Adrián, por ajustarte al tiempo. Te han faltado 2 segundos para que te pase la hoja. Y nada, ahora le doy la palabra al doctor Pablo Muruaga Herrero con la comunicación No olvides al cine clásico como maestro de Derecho Civil, que es muy interesante porque al final aplica algo que todo el mundo ve, que es el cine, a el Derecho Civil, que yo, que soy criminóloga, no tengo ni idea de Derecho Civil. Muchas gracias, Pablo, te doy la palabra. Buenas tardes a todos y a todos. Y en primer lugar, como no, me sumo a los agradecimientos de mis compañeros a la organización del Congreso, y además me gustaría transmitir la enhorabuena por la fantástica organización y sobre todo la enhorabuena a mis compañeros de mesa y de las mesas anteriores de comunicaciones por la calidad de sus respectivas intervenciones. Yo siempre recordaré que cuando empecé la carrera de Derecho y te empiezas a comprar los manuales que recomiendan los profesores, todos los manuales entraban directamente con el tema 1, algunos introducían un pequeño agradecimiento, pero justo el mío de Derecho Civil incluía al principio, en una de esas páginas intermedias, una cita del Quadern Gris de Josep Pla. Y era una cita que decía: estudiar no vol pas dir solament llegir y repetir. Estudiar vol dir llegir y a més reflexionar, relacionar, integrar, detallar, aclarir, absorbir, rebutjar, decidir. Y terminaba la cita: el que no agrada, el que no provoca un grau o altre de fascinació no pot ser objecte de reflexió, d'estudi. Claro, a mí eso se me quedó marcado en primero de carrera, que un profesor ya entrara con eso. Luego el manual será más o menos teórico, pero ya por lo menos alentaba que todo tenía que, por lo menos, intentar hacer que el alumnado le llamase la atención. Y es que incluso la universidad, rememorando ese origen, ese espíritu humanista que lo formaba, también tenemos que formar no solo a los futuros profesionales, sino también a las futuras personas que van a estar, que van a dirigir todo el país. Ahora bien, siendo conscientes de que, lógicamente, sí, son abultados ya los temarios de nuestras asignaturas, a pesar de que realicemos nosotros las guías docentes, pero cómo dejar fuera algún tema si todo nos parece importante, es que no podemos formar al alumnado solo en Derecho Civil, como es mi caso, sino además en Historia, en Cine, en Política, en Geografía, en Filosofía. Es imposible.
Pero sí que creo que podemos utilizar algunas herramientas para poco a poco ir plantando esa semilla de formación cultural, académica, personal, a través de, en este caso, la asignatura de Derecho Civil. ¿Y cómo? Pues yo creo que algo que utiliza cualquier profesor y es el cine, porque lo utilicemos de una manera más o menos rebuscada, compleja. Yo creo que prácticamente cualquier profesor a lo largo de su vida académica ha dicho en alguna ocasión: ¿habéis visto tal película y recordáis este ejemplo? Porque al final el cine es algo que lo tenemos muy próximo, la gran mayoría, y encima ahora con la gran variedad de plataformas a las que tenemos acceso, en las que es prácticamente tenemos un catálogo inabarcable, inagotable, no como antes, es muy fácil acercar el cine. Pero claro, a diferencia de otras artes, pensemos por ejemplo en pintura. Cualquier persona va a París, va al Louvre, la foto con la Mona Lisa y tiene un cierto conocimiento de pintura o al menos sabe algo. Con el cine hay un rechazo general, o por lo menos de la gente joven, a películas que tienen más de 15, 20, 30 años. Ya les hablas de en blanco y negro, no entienden por qué no han utilizado un poco el paint para ponerle algo de color. Hay ahí un cambio de generación muy grande y que cuesta. A diferencia de la literatura, en el colegio nos obligan, en cierto modo, a leer clásicos. Y es cierto que a muchos les crea rechazo, pero al mismo tiempo a muchos ya les abre una puerta. En los colegios no hay esa ventana para ver cine clásico como una asignatura, como una más de las artes que forman, o el séptimo arte, como decía Canuto. En cambio, en el cine, en el derecho, sí que podemos ir reconduciendo, adoctrinando si se quiere, pero no es adoctrinar, sino ampliar un poco su punto de vista, a través del cine clásico. Entendido eso sí, yo cine clásico de una manera muy amplia, porque es claro que los académicos dicen que el cine clásico se termina en los años 50, voy a ampliarlo un poco, porque al final gente que actualmente está cursando Derecho Civil 1, que es la asignatura que estoy dando, nació en el siglo XXI, cualquier cosa de los 90 ya considera que es clásica, pero ampliando y creando una especie de guía que no solo para mí, sino que a otros compañeros del departamento pueda servir, y con el propósito, todo esto es un proyecto que está en marcha y que esperemos que llegue el momento de ver la luz totalmente, en la creación de una especie de cineforum centrado en el cine clásico y abierto también a cualquier otra disciplina, porque pensemos solo en una de las películas posiblemente para antonomasia del cine clásico, en derecho penal o en derecho incluso constitucional, si me apuran, es algunos de los grandes películas de cines de juicios, como puede ser Matar a un ruiseñor o Testigo de cargo. Hay muchas posibilidades y en concreto estamos desarrollando una guía de películas de derecho civil, pero en concreto además una guía que no solamente busca lo que serían los grandes clásicos del cine norteamericano, sino también profundizando en otras áreas y en otros cines, es decir, buscando también el cine francés de la Nouvelle Vague, algunas obras de cine japonés clásico como puede ser Kurosawa, porque a pesar de que pueda sonar elitista hablar de Kurosawa, posiblemente algunas de las películas de Kurosawa son más asequibles que algunas de las películas que vemos actualmente en Netflix, pero al mismo tiempo es una forma de introducirles en ese otro cine, diferenciando grandes épocas. También España, el cine clásico español, tiene algunas películas que son maravillosas. El Pisito es una película clásica española perfecta para explicar lo que es el fraude de ley, porque al final está intentando quedarse una casa que no le pertenecía, la forma de conseguirla de una manera legal en apariencia, pero que sigue un propósito contrario a la norma. Pero no solo eso, sino hay otros muchos ejemplos, sino también planteándoles una serie de preguntas a los alumnos en esa especie de cineforum que se pretende realizar. Es ¿por qué se ha visto esta película en esta asignatura? Es decir, no hablamos solo de cine jurídico como género, sino de cine en general que tiene alguna trama o subtrama con relaciones jurídicas. ¿Por qué la hemos visto? La segunda pregunta, que también es importante, es a la vista de lo que transcurre en la película y a la vista de que es otro ordenamiento jurídico, otro tiempo, ¿cómo resolveríamos ese conflicto con la regulación actual de España? Es decir, si es una película sobre un contrato de alquiler o que hay una subtrama del contrato de alquiler o un derecho de habitación, ¿cómo lo podríamos resolver de acuerdo con el Código Civil español y su regulación en este momento en España? Porque la solución que nos da la película es una solución normalmente de otro ordenamiento jurídico de otro tiempo. ¿Cómo lo aplicamos? Una pregunta que no es tanto jurídica, que es, ¿considera que ha visto una buena película? ¿Por qué o por qué no? Porque claro, una cosa es el cine clásico, pero el cine clásico no todo tiene por qué ser bueno. También para que vayan desarrollando un poco una especie de pensamiento crítico. Hablaban antes del peligro que tiene la inteligencia artificial, lo fácil que hace, pero al menos cuando se ha hablado sí que fuerzas un poco a que tengan que pensar, porque no tienen opción de consultar en ChatGPT qué les ha parecido a la película o si es buena o por qué no. Y sobre todo,
si al ver la película, esto ya es puramente cultural, ¿te ha recordado a otra película o serie que sí que hayas visto? Para que en cierto modo se den cuenta de que, igual que los maestros pintaban en la antigüedad y luego su técnica ha sido influencia para otros, en el cine también pasa lo mismo. A ver si son capaces de ir viendo esas interrelaciones a través de un caso práctico en derecho civil. Muchas gracias. Muchísimas gracias por también adaptarte tanto al tiempo, Pablo. No sé si alguien tiene alguna pregunta en la sala. A mí me gusta explicar en Derecho Penal Económico la venta de piso con carga. Aquí no hay quien viva cuando doña Concha le vende el piso a Mauri con esa carga, ¿no? Entonces, me ha gustado muchísimo tu presentación. Sí. A ver, riesgos siempre va a haber, incluso en clase el que está en última fila puede preguntarle al ChatGPT y que se lo haga. O sea, al final es muy difícil, no somos policías, pero tenemos que intentar orientarlos y también pues educarlos, ¿no? Y que no utilicen sobre todo esas herramientas de forma no ética, pero al final el riesgo siempre va a existir, es muy complicado. Por eso la idea que se presente como anexo al trabajo de evaluación continua el desarrollo de la sesión y que en el aula ya digan pues las ideas a las que han llegado y que luego una herramienta de inteligencia artificial no le haga todo el trabajo, pero muy complicado al final. Por eso el título, no sé, bueno, tengo un artículo publicado sobre el tema y creo que cuando lo presenté el título ponía algo así como evitar y yo hablaba de evitar y uno de los correctores me abrió los ojos porque me decía evitar es muy complicado, en todo caso minimizar, ¿no? Y tuve que modificarlo todo, pero al final es intentar minimizar y aún así es muy complicado. Sí. Gracias. A ver, respecto al tiempo, lo que hago es estar encima. A ver, lo que hago es la primera semana, llevan solo una semana, ya les digo los grupos. Y si no los crean, los creo yo. Entonces, claro, es el seguimiento y ya les digo, tal día tenéis la simulación, normalmente es el último día del semestre o 2 días antes, porque suele ser el primer semestre, por tanto, antes de irnos a comernos el turrón y el pavo. Así que lo que hago es desde la primera semana que se pongan con esto porque tiene un peso en la evaluación importante y ellos mismos saben desde el primer día fecha, tema y a las 2 semanas, por ejemplo, ya me suelen presentar el índice. Por lo tanto, es completamente complementario al temario. De hecho, en muchas ocasiones es que nos has tocado un tribunal supremo de un país europeo y tú en clase, digo, pues si yo en clase ya lo he explicado, tenéis aún mucho más información que, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que en clase también se explica, pero más al final del temario.
Entonces intento reducir y simplificar también un poco lo que es la simulación. No es una simulación completa porque son de primer curso y las limitaciones están ahí, pero intento que esa falta de tiempo se corrija desde el primer día. Sí, gracias Miguel por tus sugerencias o preguntas. Lo primero, lo de tener suficiente material para ir visionando todas estas películas. La biblioteca de aquí de la Universidad de Valencia ya tiene su colección de películas y a las que le puedes hacer sugerencias, y si lo justificas que es para tu asignatura, suelen ser bastante benévolos para su compra, pero ya hay bastante material. Luego, segunda, también yo lo he utilizado alguna vez, la plataforma de RTV Play, que es gratuita, en acceso para todo el mundo, algunas películas españolas. El Pisito precisamente está disponible en acceso abierto ahí, porque los derechos de autor se los quedó Radio y Televisión Española, entonces no hay problema. Pero sí hay veces que si alguna película la quieres ver y no tienes medio, salvo que infrinjas algún acuerdo con Netflix o algo así para poder visionada cuando no es para uso particular, es más complicado. Pero en principio el servicio de bibliotecas va teniendo ya una colección de películas considerable. Y sí, obligar a ver películas genera al principio un efecto rechazo. Esto, como he dicho, todavía no lo hemos plasmado, estamos trabajando en un grupo de profesores para intentar llevarlo a cabo. Y nuestro objetivo nunca es crear un rechazo, y veremos cómo se plantea, si es realmente como asignatura, como una parte de la actividad de la evaluación continua, como asignaturas complementarias que a lo mejor tengan un plus extra para la nota. Eso todavía no lo tenemos totalmente cerrado porque no queremos tampoco crear el rechazo ya absoluto también al cine, a todo. Entonces todavía eso lo tenemos en cuenta y estamos valorando a ver cómo lo podemos plantear. Javier y... Tengo que decir que yo aún no tengo ninguna asignatura para mí solo, o sea, yo ahora mismo soy, estoy como personal docente investigador predoctoral, sí que he hecho alguna sustitución y he hecho alguna clase, pero aún no he implementado mi investigación. Pero la idea es en el aula hacer directamente con control del profesorado, implementar esa técnica, intentar un poco minimizar que cuando salgan del aula cojan ChatGPT, hagan el índice y en un momento hagan todo, sin realmente hacer absolutamente nada. O sea, que por lo menos hablen entre ellos, que se conozcan, que el que está en última fila con el de primera fila, que se digan dos palabras, porque es que hay grupos que ni siquiera se conocen, o sea, es que es increíble. O sea, más que nada fomentar, porque es que el día de mañana las empresas quieren personas válidas que puedan simplemente pasar una entrevista de trabajo. Es que hay gente que no te puede mirar ni a la cara. Entonces, un poco que hablen entre ellos, fomentar las relaciones interpersonales, el pensamiento crítico. Simplemente con eso, aunque utilicen luego ChatGPT, yo creo que ya estaría más que garantizada la actividad.
Bueno, pues muchísimas gracias. Cerramos esta mesa con muy buenas preguntas e intervenciones. Y la siguiente mesa llamo a la doctora Mercedes ten Domene, Viviana Bonilla Orozco y Sofía Nordum. Bueno, pues en esta tercera mesa tengo el placer de poder presentar a la doctora ten Domene, que nos va a hablar sobre un tema muy interesante, la verdad, de la teoría a la práctica hacia el aprendizaje significativo de la filosofía del derecho. Y nada, te doy la palabra, tienes 7 minutos. Bueno, pues en primer lugar agradecer al comité organizador la posibilidad de exponer hoy esta innovación docente. Y nada, yo soy profesora de filosofía del derecho y bueno, de teoría del derecho en primer y en cuarto. Y nos encontramos en filosofía del derecho siempre con la dificultad de trasladar estos conceptos abstractos de la filosofía a la experiencia práctica del alumnado de derecho, ¿no? Las primeras caras, los primeros días de clase son tremendas, de qué me está usted contando, ¿no? Entonces necesitamos que comprendan cómo esta asignatura tiene que ver no solo con la experiencia práctica del derecho, sino con la experiencia política, con la experiencia de acuerdo social y también con su experiencia vital, ¿no? Entonces, para esto mismo tenemos que presentar la filosofía, en concreto la filosofía del derecho, como un ente vivo, un ente actual, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer todo esto? Bueno, pues entonces vengo a compartiros una práctica que encima evita el ChatGPT, así que maravilloso, en el que vemos que es una práctica efectiva porque vemos que verdaderamente los alumnos se entusiasman con la filosofía del derecho. Entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Lo que hacemos es contextualizar la teoría jurídica en contextos históricos reales, ¿no? Les presentamos contextos históricos y circunstancias históricas de la historia reciente reales, con lo cual también resulta sorprendente el desconocimiento de tantísimos acontecimientos históricos de la historia reciente, pongamos hace 60 años, ¿no? En el que la legitimidad del derecho está en juego, ¿no? Al final ellos, sobre todo en primero, ¿no? En cuarto ya vienen un poco más con la burbuja rota, vienen con una concepción ingenua de que las estructuras normativas son sólidas, ¿no? En lugar de ver, bueno, pues esa fragilidad de la solidez del sistema. Entonces, ¿cuáles son los pilares metodológicos de esta propuesta, ¿no? En primer lugar está el aprendizaje significativo. ¿Y esto qué es? Bueno, pues esto es una teoría pedagógica en la que sostiene que el aprendizaje se consolida de una forma más eficaz si está relacionada con conocimiento que el alumno previamente tiene o con conocimiento que le parece relevante, es decir, que lo identifica con contextos de importancia relevante, ¿no? En segundo lugar, como ya es clásico en el derecho, la pedagogía socrática, ¿no? Va a ser unas clases de un profundo diálogo, de un cuestionamiento que ellos mismos, el parto del conocimiento, ¿no? Como diría Sócrates, van a ir posicionándose a partir de estas teorías jurídicas que parten desde muy distintos esquemas conceptuales. Y finalmente la concepción del derecho desde una perspectiva hermenéutica, ¿no? Conocer que el derecho no es una teoría cerrada, sino que está en constante interpretación, ¿no? Que al final es una construcción humana que o bien la construimos, posición positivista, o la descubrimos, posición justnaturalista. Entonces, esto serían los 3 pilares metodológicos que vamos a sostener en este tipo de clases. La finalidad es esto, ¿no? Que se encuentren con contextos en los que la legitimidad del derecho está cuestionado, ¿no? ¿Para qué? Porque ellos son los futuros juristas que ante un contexto global crítico van a poder justificar esta legitimidad del derecho. Por tanto, necesitamos que toda esta teoría jurídica no se quede en unas cuestiones abstractas y de pura erudición, sino que pueda luego sostenerse en esta realidad práctica.
Entonces, lo que hacemos es presentarles contextos de tipo los juicios de Nuremberg, regímenes de excepción durante situaciones de emergencia, bueno, pues la pandemia mismo, Revolución Francesa, si ya nos ponemos un poco más atrás en el tiempo, pero sobre todo buscamos contextos más bien actuales, ¿vale? O de, bueno, 2017, 10 años atrás, no nos vamos muy atrás, ¿no? Y entonces empezamos a partir de que previamente en las clases se ha tratado la teoría jurídica de distintos autores clásicos, pues les hacemos preguntas del tipo: ¿cómo habría interpretado Thomas Hobbes esta situación? ¿Qué habría dicho Rousseau acerca de la legitimidad del derecho? ¿Cómo juzgaría Kant la obediencia o desobediencia de esta normativa, ¿no? Entonces encontramos que de este modo van a interiorizar las categorías conceptuales y en segundo lugar se va a evidenciar, ¿no?, esta riqueza que, como desde diferentes concepciones filosófico-jurídicas vamos a tener distintas respuestas divergentes ante unos mismos problemas jurídicos. ¿Cómo son el desarrollo de estas sesiones? Bueno, lo primero es la exposición de los hechos históricos a través de ¿qué? De narrativa, de testimonios, de documentos. Es qué ha pasado, qué está sucediendo en este estado, cuáles han sido las circunstancias, ¿no? Entonces, que el alumnado mínimamente conozca cuál es la situación. Se divide a los alumnos en grupos y entonces hay dos opciones: o a cada uno se le asigna la teoría jurídica de un autor clásico, o todos tenemos el mismo autor pero se plantean las mismas cuestiones que después se debatirá. Ellos mismos procederán a una tarea de análisis, ¿no?, pues a relacionar estas circunstancias históricas, políticas, etcétera, con la teoría jurídica de este autor, y finalmente, que aquí es el núcleo metodológico, es el debate plenario, ¿no? Aquí es donde se expone, van a defender, van a criticar los marcos teóricos asignados. Y aquí, bueno, pues van a empezar a ejercitar bastantes habilidades muy enriquecedoras, sobre todo para un futuro jurista, como es la argumentación, la contrastación de perspectivas, la deliberación argumentada y razonada, ¿no?, porque parten de esa asimilación de conceptos previos. Entonces, simplemente mencionaros dos ejemplos que funcionan muy bien, que es, por ejemplo, analizar el estado del arma, el paradigma de la seguridad, seguridad-libertad con la teoría de Thomas Hobbes. Resulta muy interesante y se ve como enseguida prenden ellos el interés, ¿no?, cómo se posicionan, porque lo viven de una forma muy reciente, y entonces empiezan a criticar el límite del poder estatal, los derechos fundamentales, la resiliencia de los sistemas constitucionales en situaciones de excepción, etcétera. Otra cuestión muy interesante es cuando se le presenta contextos actuales de vulneración de los derechos humanos, en concreto, por ejemplo, el análisis del genocidio rohingya en Myanmar, ¿no?, como a través de la propia normativa nacional hay una flagrante vulneración de los derechos humanos, y como a través de la teoría de Kelsen son normas legítimas porque han seguido ese procedimiento positivista, ¿no? Entonces, en este sentido, se les evidencia cómo estamos actualmente a un régimen puramente positivista y hacia dónde nos puede llevar este régimen, ¿no? Y entonces ver cuál es en este sentido el papel de los derechos humanos le resulta verdaderamente atractivo, y tú notas luego como el aprendizaje real, ¿no?, que no son papagayos, que no, incluso les parece hasta atractivo esto, ¿no? Los resultados pues son muy positivos y por eso estoy aquí compartiéndolos, pues que vemos una participación activa, ¿no? En cuanto aparece un juicio personal, un juicio de implicación moral, enseguida están ellos muy interesados en la materia. Luego ves que realmente al tener que relacionar la teoría con la práctica se aprende la teoría, ¿no?, los principios básicos de la teoría. Luego ves que desarrollan habilidades argumentativas. Bueno, pues como todos, en todas las aulas hay alumnos más tímidos, hay alumnos que les cuesta más, pero tú ves como hay una evolución en sus intervenciones, y sobre todo les sensibiliza sobre la naturaleza del derecho, ¿no? Reconocen que el derecho pues no es neutral, que su legitimidad debe ser constantemente interrogada, y al final yo creo que esto es muy importante, ¿no?, para estos futuros juristas del futuro, no solo revitalizar estos textos canónicos de autores clásicos, bueno, pues Hobbes, Kant, Rousseau, Hegel, Kelsenhardt, etcétera, ¿no?, sino que también se les está proporcionando herramientas conceptuales para pensar en problemas jurídicos actuales. Entonces, nada, esto ya os adelanto que funciona muy bien, y bueno, si os sirve de algo, pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias por tu presentación, Mercedes. La verdad es que es un tema muy interesante y sobre todo fomenta lo que bien veíamos antes con la intervención de Viviana respecto a la ausencia de pensamiento crítico en la inteligencia artificial, que aquí vemos que podemos sacar jugo de los alumnos con esos temas tan polémicos que, siendo tan antiguos, también
quizás no conozcan. Vale. Pues ahora, si quitas lo naranja, el pendrive naranja, lo puedes quitar. Sí. Sí. Si se rompe, se me rompe a mí, o sea que no pasa nada. Da igual. Hay más en la tienda. Bien, pues ahora le doy la palabra a Viviana Bonilla Orozco, de la Universidad Católica de Chile, que nos va a hablar sobre el derecho a la educación ante la escasez de profesores. Tienes que darle a los 3 puntitos, yo creo, para quizás ponerlo en... Vale, perfecto. ¿Cómo están? Yo también agradecer, obviamente, yo llegué acá porque estoy en un máster de los derechos humanos, paz y de desarrollo sostenible. Soy doctora, o casi doctora en educación, y es muy importante poner esta ponencia porque yo vengo acá por una estancia doctoral del Gobierno de Chile, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y por lo tanto yo tengo que hablar de esto. Agradecer a mi profesor Jorge porque él me hizo un ramo de investigación y por lo tanto nos invitó al Congreso. Yo soy la única que estoy acá, me cuenta que soy del máster que estoy acá. Bueno, quiero hablar de un problema que es súper concreto, muy ad hoc a mi disciplina, que es la educación, que es la falta de profesores en el mundo. UNESCO declaró que en unos pocos años más aquí faltarían 69 millones de profesores en el mundo para recién optar a una educación básica, universal. Desde ahí hay 31 sistemas educativos que se analizaron en la OECD. Entre ellos está España también, porque a veces uno piensa, España, porque obviamente yo creo que les interesa, no declara la escasez de profesores, pero por otro lado tiene escasez en algunas plazas, importante en este momento, que es lo STEM, ¿ya? Especialmente profesores de matemática. Aquí hay un aumento importante de la falta de profesores en el mundo. Como les digo, ahí son 31 sistemas que declaran esto y el déficit es tremendo y no hay manera de recambio. Eso es la realidad. Bueno, aquí estamos hablando del derecho a la educación y lo que yo hice mención hace un momento es el objetivo, que es el pleno desarrollo a la personalidad humana. Con respecto a la libertad, es transversal, es el único derecho humano que dice específicamente que tiene un fin. Todos los demás te dicen de que tienen que estar. O sea, nadie te dice que tienes, por ejemplo, que la opción de tener una religión, pero no te dice por qué. Aquí es el único que dice el por qué, porque tiene un objeto. Y el objeto es justamente eso, el desarrollo humano y transversalmente muchos otros como la autonomía, el tema por la pobreza, la mujer, los niños, el tema de la sanidad. O sea, nos permite el disfrute pleno del ser humano. Pero a nivel de mercado, bueno, hay países que tienen más mercantilizado la educación y otros no. Desgraciadamente en mi país sí, es tremendamente neoliberal y por lo tanto hay autores que dicen, bueno, faltan profesores que le paguen más y con eso es suficiente, que le aumenten la remuneración o la nómina que le llaman a ustedes. En España, aquí queda muy claro que hay oposiciones que no se logran cubrir, estamos hablando casi la mitad. La mayoría lo rifan las empresas. ¿Ya? O sea, especialmente los profesores de matemática. Entonces tenemos un Castilla que no cubre ni siquiera la mitad de estos profesores, en Madrid un 42%, aquí mismo un 39% y en Cataluña 30%. Por lo tanto, eso es una realidad. Con respecto al marco de protección, son 12 instrumentos que la mayoría, ustedes que pertenecen a este mundo, a lo cual yo humildemente entré en este campo,
pero a mí lo que me interesa es decir que la educación es la más importante y todo el mundo lo dice, pero en términos estrictos no hay ninguna política, que es lo que me pregunté, si existía una política educativa con enfoques para justamente cumplir esto mismo. Entonces, hice una revisión que no tiene nada que ver con la IA, la hice como el método antiguo, y entre medios quiero hablar algo que lo complejo de esto desde la IA es que si todos los estudiantes empiezan a usarla, los que usamos los libros, quedamos un poquito al debe. Y he tenido profesores que incluso me ponen menos en nota o me ponen menos nota porque no hago lo mismo que mi compañero. Entonces es súper complejo eso también. Bueno, yo levanté a través del método Prisma, son 148 estudios en WOS, Scopus y con Index. Son 135 que habla de los factores, la mayoría del abandono del aula y de la profesión, son 75 con respecto a las causas y son 56 con respecto a las políticas. Las políticas educativas en general se marcan en el mercado, oferta, obviamente, en cuanto a la calidad. También aquí se habló en otro día, ayer se habló sobre la calidad. Y desgraciadamente no hay una ley que te hable y que necesitamos que haya calidad en la educación, porque eso es muy complejo. O sea, imponer a un Estado que a lo mejor está de acuerdo con esto, pero no puede implementarlo, porque la calidad implica que hayan profesores. Entonces yo parto de una cosa mucho más básica. Y la distribución territorial también tiene que ver con esto, debe poner los distritos, especialmente los que hayan más o menos profesores. Y lo más importante, que algo también les paso esto mismo a ustedes, que son españoles, es que ha bajado notoriamente el interés y la motivación que tienen los estudiantes entre los 18 y 24 años de obtener las titulaciones. O sea, está España y después viene Rumania, en términos europeos. Entonces, eso es súper interesante que eso también ha bajado. Con respecto a los hallazgos, obviamente la mayoría bueno, yo estoy en el Departamento de Educación Comparada, y de aquí mismo desde la UV, y descubrimos de alguna manera hallazgos con respecto a políticas que efectivamente tienen este enfoque, que la idea es que los derechos a la educación se cumplan. Y para eso tiene que haber una política que vaya enfocando, o sea, que vaya cumpliendo con respecto a las políticas de una escasez de profesores y de cómo se aborda. Bueno, yo voy a adelantar, y esta es la última. Y obviamente el último es que hay educación, si se fijan en esta área, que ese sería lo más lógico, ¿no? Educación en los países de renta más alta, a donde asisten menos estudiantes, o sea, asisten más, pero hay menos profesores. Y en el caso de África, de partes muy, muy pobres, efectivamente, las pizarras, si se fijan, son absolutamente hechas artesanales y obviamente no hay profesores. Entonces aquí hay un tema absolutamente que va a lo más importante que uno aspira, que la educación sea la oportunidad para que todos y todas puedan acceder al desarrollo humano. Gracias. Pues muchísimas gracias, Viviana, muy interesante. También hay, quizás nunca lo consigamos ver, pero también debido a la escasez de profesores, se comenta mucho sobre el peligro de la inteligencia artificial en cuanto a la sustitución de determinadas funciones del profesor. Espero que no lo veamos nunca, pero bueno, se comenta. Le doy también la palabra a la última comunicante de esta mesa, Sofía Nordlund, que nos va a hablar sobre el derecho de la educación y los conflictos con la libertad de cátedra. Muchísimas gracias, Sofía. Hola, bueno, es la primera vez que hago una comunicación, o sea que espero que esté más o menos bien. Me presento súper rápido. Yo soy abogada desde el 2021, he sido analista
senior en prevención de blanqueo de capitales en Santander, en Nueva York. Y ahora estoy haciendo el doctorado en Derecho Constitucional con la profesora emérita Remedios Sánchez. Y me dijo, a ver si vienes y hablas un poco. Yo nunca he hecho una comunicación. Dice, es un poco como un coloquio. Y yo, vale, pues lo voy a tomar así porque si no me pongo súper estresada. Y me encanta lo que habéis dicho. Y Viviana ha dicho algo que es que justo es la calidad educativa. La calidad educativa sí que tiene, en principio y en teoría, en la ley orgánica que modifica la LOE del 2020 en España, se introduce explícitamente que existe un principio de calidad, ¿vale? Y la calidad en la educación se expresa más o menos con la equidad, la inclusión, la innovación, la formación de los profesores, tener recursos materiales y una adquisición de competencias. Y yo cuando estaba hablando con Remedios sobre el derecho a la educación decía, vamos a ver, el derecho a la educación tiene una titularidad universal. O sea, esa es una cosa que va más, está por encima de la libertad de cátedra. Aunque la libertad de cátedra es, y yo digo, ¿qué es la libertad de cátedra? O sea, yo soy alumna ahora mismo, o sea, 100%. Y le digo, ¿y la libertad de cátedra que es un derecho? Me dice, a ver, es una garantía constitucional, o sea, no es un derecho como tal. Entonces, entre las dos perspectivas, o sea, entre los dos derechos que está por encima, obviamente va a estar por encima el derecho a la educación. Pero el derecho a la educación en el ámbito universitario es distinto al ámbito no universitario, porque en el ámbito no universitario es obligatorio. Hasta, bueno, la educación secundaria obligatoria es prácticamente obligatoria, a no ser que cumplas unos requisitos de pues, una discapacidad o lo que sea. Y por eso debe ser dada gratis, o sea, es gratuita. En cambio, en la universidad, yo le digo, claro, no es gratis. Nos podemos manifestar en derecho a, como el derecho a la vivienda, tal, no son gratis. No son gratis, o sea, han de estar facilitadas al 100%. Pero no son gratuitas. Tienes que tener una serie de competencias, mostrar una serie de aptitudes para poder entrar. No todo el mundo puede entrar. Y como tenemos este derecho un poco limitado ya en la universidad, en el sentido de que no es completamente gratuito y no todo el mundo entra a la carrera como quiere en lo público, en la libertad de cátedra, en cambio, adquiere un valor superior en la educación de universitaria. Entonces, si en la ESO la libertad de cátedra existe, tiene un límite, en la universidad se desdibujan los límites. Y por eso yo cuando estaba aquí estudiando, porque yo estudié aquí Derecho y Políticas, decía, claro, si son funcionarios pueden hacer lo que quieran, porque quitarles con la condición de funcionario es muy difícil. O sea, los derechos que se adquieren desde el punto de vista administrativo, o sea, tienes que entrar a un pleito, prácticamente entrar vía recurso contencioso administrativo, luego si no agotar vías hasta llegar al Tribunal Constitucional. Entonces, los conflictos del derecho a la educación con la libertad de cátedra no son tan fáciles de gestionar, porque los dos son muy abstractos casi. Entonces, yo lo único que quería decir era que la libertad de cátedra, por tanto, tendríamos que estar pensando en que cómo se hace, ¿no? Esto, ¿no? Entonces, Vidal, que es bueno, él escribe mucho sobre lo que existe en Alemania, dice, habría que hacer una ponderación caso por caso, ¿vale? Aunque en educación obligatoria debe primar el derecho a la educación, mientras que en la universidad se protege más intensamente la libertad académica del docente. Ayer Remedio decía, es que la presencialidad no debe ser algo que se tenga que, ella es su opinión, y lo dijo libremente, por tanto lo puedo decir, no debe ser impuesto, porque esto no es como ir al colegio. Si no quieres venir, no vengas. Y yo decía, bueno, en Estados Unidos, yo estaba ahí viviendo y además yo soy americana, es obligatorio. O sea, si tú no vas, te cascan, adiós. Y dice, bueno, pues porque los americanos a lo mejor no piensan tanto. Y yo, pues puede ser. Y yo decía, pero es verdad, ¿no? O sea, si lo pensamos bien, como esa libertad que tenemos casi como de estudiar, de integrarnos, de desarrollarnos ya en la universidad, es verdad, yo estoy de acuerdo con ella, la presencialidad no, porque tenemos que, está bien exigir un mínimo, pero no una completa totalidad. Y nada, y simplemente decir que hay una cosa que quiero decir súper rápido, porque ya termino, que es una cita en Educar en Derechos, que es una obra de Remedio, que es como estoy leyendo muchas cosas de ella, me parece muy guay, de Jovellanos,
varios joyanos siglo XVIII, XIX. Entonces, si estamos hablando de la Ilustración, él decía... Un momento, que luego tengo que encontrar... Dice, el Estado, no menos que de soldados que le defiendan, necesita de ciudadanos que ilustren a la nación y promuevan su felicidad con todo género de luces y conocimientos. Así que uno de los primeros cuidados que deben ocupar a los representantes de un pueblo grande y generoso es la educación pública. Ahí estamos hablando del derecho a la educación en todas sus vertientes, a la educación pública universal, que es la educación hasta la universidad. Y eso sí que estoy de acuerdo que debe ser íntegro. Pero en la universidad es un tema que no está tan claro. Entonces simplemente quería lanzar este debate de hasta dónde ha llegado el tema de la educación, cómo lo puedo exigir, y luego en vía administrativa, obviamente, pues si un profesor me está imponiendo su ideología, no puede. Pero sí que puede tener su ideología y hablar de ella. Eso es una cosa muy diferente a imponer. Entonces se podría hacer, cabría un recurso contencioso administrativo y en última instancia el Tribunal Constitucional un recurso amparo. Y nada, pues que muchas gracias por escucharme. Pues muchísimas gracias, Sofía, por ajustarte tan perfectamente al tiempo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo, antes, bueno, Diego, primero tú. Pues estoy más nerviosa. Estoy nerviosa porque como... Lo has hecho genial. Pues muchas gracias. Como Eso os es. veo a vosotros que sabéis mucho más que yo, digo, madre mía, porque si fueran alumnos de primero... Pues hay dos cosas que tengo que decir, y es que discrepo porque el doctorando siempre tiene que saber muchísimo de su tema y tú sabes muchísimo de tu tema. Yo sé del mío, ella sabe del suyo, Adrián sabe del suyo, todos somos expertos en lo nuestro, entonces tú eres la que más sabe en este aula y en este edificio ahora mismo de lo que has hablado. Y una segunda cuestión, como voy soltando comentarios, esto se está grabando, entonces, claro, lo que bien has comentado tú del sistema americano y de la presencialidad, obviamente es obligatorio en un sistema de competitividad máxima y de una economía que depende mucho de esa competición, la asistencia. Y muchas veces, aunque no sea obligatorio, ellos van. Y mi maestro también me hablaba de que en Salamanca, en la antigua escuela, hacían cola por entrar y sentarse, porque el que se sentaba en primera instancia pues era el que más atendía y luego el que el docente, el maestro, veía allí. Obviamente en Estados Unidos el sistema que nos encontramos es así. Aquí pues premia más la colaboración grupal, entre compañeros, a veces sí y otras veces no, depende también del grado en el que nos encontremos, pero me ha gustado mucho tu conferencia y te felicito porque para ser nuevamente la primera pues ha estado muy bien, ¿vale? Y nada más, esta es la última mesa en la que va a estar Pablo Quinza y yo, ¿vale? Así que muchas gracias, chicas. No te vayas. Sí. Bueno, pues esta es la última mesa del congreso de hoy y le doy la palabra a Pablo Quinza, que nos va a hablar sobre la importancia del derecho comparado en el grado en Derecho. Muchas gracias y buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al profesor Jorge Castellanos esta oportunidad. Como se ha dicho antes, es ya una saga de las longevas, esta costumbre de realizar congresos de innovación educativa, así que me congratula poder formar parte de las mismas. En realidad me he dado cuenta de que mi título no está bien, porque yo hablo de la importancia del derecho comparado en el grado en Derecho y deberíamos decir más bien la poca importancia del derecho comparado en el grado en Derecho. Y quiero comenzar con dos anécdotas, aunque prometo que me ajustaré al tiempo, que reflejan por qué es tan poco importante el derecho comparado, no solo entre los estudiantes, sino también entre colegas de disciplina. La primera anécdota, yo soy profesor de Derecho Internacional Privado, siempre comienzo la primera clase de la asignatura, que habitualmente está en tercero, preguntándoles a los estudiantes si ellos
creen que es posible que un juez español aplique la ley de otro país. Y os sorprendería, pero la mayoría responden que no. Y yo solo le digo, ya lo siento que alguno de vosotros estudiaréis judicaturas, os encerraréis a estudiar el derecho español y os acabará llegando un caso internacional. Entonces acaban alucinando cómo es posible que ocurra algo así. Y es algo que descubren en tercero. La poca importancia del derecho comparado también me viene de otros colegas. Obviamente lo hacen de manera irónica. Voy a citarlo, el profesor José Landete, que es profesor de Derecho Eclesiástico. Cuando le dije que me quería dedicar a esta disciplina, me dijo, es que tu asignatura es un derecho de bibliotecarios. Me decía, porque tú llegas básicamente a la estantería donde están los códigos de todos los países y hasta ahí te quedas. Y en cierto modo tienes razón. Digo, tampoco tienes que quitarle esa relevancia a encontrar la ley aplicable, pero es verdad que no llego a el paso superior, que es ver cómo se soluciona el conflicto en cuestión. Entonces, desde hace años a mí me viene preocupando pues esta carencia. Yo me había planteado, aunque ya creo que lo han tocado a varios compañeros, pues por qué es importante el estudio del derecho comparado. Mundo globalizado, interconectado, desarrollo del espíritu crítico, ver no solo las leyes de otros países con tus propios ojos, sino incluso también ver cómo otros países ven nuestras propias leyes. Porque muchas veces, y este es un concepto que utilizamos en la disciplina de Derecho Internacional Privado, el de orden público, hablamos del conjunto de valores esenciales de cada país, reflejado por la historia, el contexto socioeconómico de cada momento, y entonces como que nos ponemos a criticar otras culturas jurídicas sin entender el por qué existen y el cómo han llegado hasta allí, sin pensar, por ejemplo, que esos mismos estados podrían estar viendo como contrario a su orden público algo que para nosotros es absolutamente normal. Aquí puedo hablar de maternidad subrogada, puedo hablar de matrimonio entre personas del mismo sexo, etc. El derecho comparado, yo además le digo a los estudiantes, lo primero que a mí me llama la atención es que no está en el plan de estudios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. No tenemos una asignatura sobre esta cuestión. Y tampoco tenemos, y esta para mí sería una alternativa por lo menos momentánea para solucionarlo, un tema en cada una de las asignaturas, que yo creo que sería fundamental, donde se hablara del derecho comparado. En Constitucional 1, no me gusta hablar del último tema porque el último tema nunca va para el examen. Ya veríamos dónde lo metemos, ¿de acuerdo? Pero un tema específico de derecho comparado en cada una de las asignaturas, ¿de acuerdo? Si me ciño a lo que es la parte del derecho privado, si nos cogemos las estadísticas de colectivos con más extranjeros con presencia actual en España, pues el 14% son de Marruecos, derecho islámico, y el 4%, que es un número que tampoco conviene pues decir que es mínimo, provienen del Reino Unido, derecho anglosajón. Entonces yo me planteo, ¿cómo es posible, 14 más 4, que teniendo el 18% de extranjeros provenientes de sistemas jurídicos o de familias jurídicas distintas a la nuestra, permitamos que nuestros estudiantes salgan de la facultad sin tener prácticamente la más mínima idea de qué ocurre en el derecho de esos países que van a tener que acabar aplicando en España cuando así lo designe el derecho internacional privado? Y esta preocupación, y ahora hablo en nombre de ella, pues también lleva años preocupándole a una colega del área, que es la profesora Carmen Azcárraga, y hoy vengo a hablar de su proyecto, evidentemente habiéndoselo consensuado, porque he podido pues ver la evolución del mismo. Ella en el año 2010 obtiene un premio por parte de la Fundación de la Ciudad de las Artes y las Ciencias para crear una red de contactos que se llama la Red Compara. En principio esta Red Compara nace como una red de colaboración entre académicos de distintas universidades de distintos países y a su vez de distintas áreas de conocimiento. De modo que si yo, por ejemplo, estoy estudiando sobre el derecho al aborto, que no es mi caso porque pues, estoy en internacional privado y quiero saber cómo se regula en Argentina, pues pueda tener como miembro de esta red un colega en Argentina al que poder mandarle un correo electrónico y me responda con fuentes fiables que no siempre son ChatGPT, ¿de acuerdo? Esta red Compara pues ya cuenta en la actualidad con más de colaboradores de 35 países de Europa, América, Asia y África.
Evidentemente, si hablamos de Europa, pues es muy fácil prácticamente buscarlo tú mismo, pero tener un contacto que te dé información de Asia, eso sí que lo considero súper valioso. Esta red compara, hace unos años también la profesora Carmen Azcárraga dijo, pues deberíamos darle el salto e involucrar a la docencia. Y lo que hicimos es una actividad que consistía en que, la explico muy brevemente, dividíamos a los estudiantes en distintos grupos y cada curso académico proponíamos pues, una institución jurídica. Insisto, matrimonio homosexual, vientres de alquiler, y a cada uno de los grupos les asignábamos un país y ellos debían estudiar cómo se estudiaba, por ejemplo, el matrimonio homosexual en Polonia, que ya sabemos que no está permitido, o cómo se estudia el matrimonio homosexual en Chile, que es bastante reciente, ¿no? Además, aunque antes estaban los acuerdos de unión civil, ¿no? Ahora ya hay, ¿verdad? Pero no hace mucho, ¿no? No. Los acuerdos de unión civil, desde el 2015, sí. Sí. Entonces, posteriormente, evidentemente ya hacíamos un debate en clase, los estudiantes desarrollaban su espíritu crítico, etcétera, etcétera. Créanme si les digo que una de las actividades más gratificantes a lo largo de este año, con independencia de cuánto contaba para la nota de evaluación continua, era esta actividad, porque tú veías a los estudiantes cómo estaban hablando de las leyes de otros países, cómo estaban contrastándolo con la propia, y entonces ya lo que le comenté a Carmen es que esta actividad funcione también pone todavía más de manifiesto que nuestro plan de estudios es sorprendente que no se haya todavía postulado para hacer una reforma sustancial incluyendo la asignatura de Derecho Comparado. Yo les propongo, por tanto, a ustedes, si lo tienen a bien, aunque ya tienen muchísimas propuestas, que desarrollen este espíritu crítico de los estudiantes y que, en cierto modo, pues incluyan algo en el temario del derecho comparado para que cuando salgan pues no estén alucinando, ¿no? Esto es todo por mi parte y nada, y gracias y buenas tardes. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias por tu excelente comunicación. Al igual que le dije a Adrián, me parece que es aumentar el conocimiento del estudiantado, no con lo que nosotros tenemos en el temario, sino involucrarles en que cuestionen y critiquen pues otros ordenamientos. A mí, en el poder que se me ha concedido, y que le doy las gracias a Jorge por contar conmigo como secretaria, pues antes de darme el protagonismo a mí y a mi compañero Rafael Trenas, simplemente excusar a los compañeros que no han podido asistir a presentar sus comunicaciones, que son igual de interesantes, como la autopsia jurídica, la IA generativa y la docencia jurídica, la igualdad y no discriminación con Broadway, es decir, un listado muy amplio de comunicaciones que debido a su estancia internacional pues no han podido estar presentes, pero que igualmente quería mencionar a Mar Sánchez Montel, Francisca Ramón Fernández, Víctor Manuel Vera García, Pedro García Guijarro, Viviana Carrasco Bonilla y Santiago Daniel Sánchez Juárez, que han presentado sus comunicaciones, se les ha admitido, pero por su estancia internacional, vuelvo a repetirme, pues no han podido exponerlas públicamente. Y en cuanto a la comunicación que nosotros en la Universidad Europea de Valencia, un día en un café, yo preparaba mis vacaciones para irme a China, un compañero que es muy friki de China empezó a hablar de inteligencia artificial y entonces se nos ocurrió hacer una comparativa entre OpenAI y DeepSeek. Entonces dijimos, ¿dónde podemos aplicar esto? ¿Por qué no le hacemos preguntas controvertidas? Y le preguntamos a DeepSeek y a OpenAI cuál era su opinión sobre los aranceles estadounidenses, cuál era su opinión sobre el acontecimiento de la plaza de Tiananmen, cuál era su opinión en cuanto a el golpe contra el Capitolio de aquellas famosas elecciones estadounidenses y pues otras opiniones así un poco más de cultura general para ver si había o no un sesgo. Y decidimos, más bien decidió él, porque la asignatura es suya, es la asignatura de diferencias culturales e interculturalidad en relaciones internacionales, decidimos llevarlo a la práctica, eso sí, con mi copyright, porque se me ocurrió a mí, y con el modelo académico, con la digitalización de aprender a través de las herramientas como ChatGPT, por ejemplo. Vuelvo a repetir, es una instrumentalización de un instrumento que queremos utilizar, pero que no nos resuelva el trabajo, sino que los alumnos, haciendo esas preguntas, se cuestionen
si hay o no un sesgo cultural en las respuestas que nos emiten estas inteligencias artificiales. Entonces se nos ocurrió también, aparte de hacer una actividad, ¿por qué no una publicación para que el resto de colegas del mundo, porque la vamos a hacer en inglés, pues puedan poder adaptar esta actividad a sus actividades docentes. Hicimos una recopilación de los creadores de estas inteligencias artificiales para ver pues, quiénes están detrás de esta comercialización, ¿vale? Porque al final OpenAI es estadounidense, DeepSeek es China. Entonces ahí ya podemos ver que el sesgo del creador se traslada a la inteligencia artificial, si bien es cierto que nosotros les podemos enseñar a esas inteligencias artificiales, como hemos visto pues, en todas las presentaciones de inteligencia artificial. Antes de hacer esa introducción teórica, introducimos al alumnado qué son los sesgos culturales, porque evidentemente en primero no lo saben, no vienen con eso sabido. Después les planteamos a los alumnos esas preguntas controvertidas. Muchos de ellos hasta dirán, ¿qué Tiananmen qué es? ¿Qué son los aranceles? Entonces les involucramos en cuanto a esos conceptos para que ellos puedan saber qué es. Y después, cuando ya ellos hacen la pregunta a la inteligencia artificial y ven que evidentemente, porque ya lo hemos hecho nosotros previamente, ven que hay una diferencia notoria en cuanto a contestaciones, primero porque hay uno que sí que es abierto y otro evidentemente no, ¿vale? Uno está en una democracia occidentalmente tal y como lo entendemos y el otro está en una democracia asiática tal y como ellos lo entienden, es decir, son dos sistemas totalmente distintos. Quizás ahora me caigan más tomates por decir que China es una democracia como ellos lo entienden, ¿vale? Pero ellos así lo han entendido. Como son dos sistemas distintos, tienen dos opiniones distintas, pues el alumnado, que además casualmente también es internacional, entenderá pues, que hay diferentes opiniones y hay diferentes sesgos. A partir de ahí nosotros vamos a hacer una medición de las diferentes opiniones que hemos recopilado del alumnado y lo analizaremos a través de una encuesta y publicaremos esos resultados. Esto simplemente es un planteamiento de la actividad. Y pues yo no me quiero alargar mucho porque realmente el protagonismo es vuestro. La comunicación que yo he planteado es una idea de actividad, que ya hemos publicado la idea, pero no los resultados. Y pues agradeceros a todos los que estáis aquí, a vuestras excelentes comunicaciones, que ojalá de aquí salga una publicación, por supuesto, y doy por cerrado el congreso, ¿vale? Porque ya no quedan más mesas, y agradecer mucho a Jorge por su colaboración, al comité organizador y a todos los asistentes, por supuesto, por apuntarse siempre a estos saraos. Muchas gracias.